Y ahora vamos a hablar de la unidad del Espíritu. Efesios 4 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este verso, o este trozo, porque no es un solo verso, son varios, tiene un mensaje en lo que dice y en lo que implica. Es decir, a veces la Biblia dice más en lo que no dice que en lo que está escrito, porque lo que dice de una vez te sugiere lo que aparentemente no está escrito, ¿cierto? Así que cuando yo afirmo una cosa, lo contrario también es verdad. Entonces, enseguida se enfrentan las dos cosas, la positiva y la negativa. La definición de solícitos viene, como casi todas las palabras del Nuevo Testamento, del griego, espaudazo, es usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia, solícito. Esta palabra se le va a aplicar a la unidad del Espíritu, ¿cierto? Es decir, usar velocidad, hacer fuerza, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia, ser solícito y guardar, que son las dos palabras que están emparentadas aquí, solícitos en guardar. Viene de la palabra tereo, vigilia, guardar de pérdida o daño, guardar por mantener el ojo, es decir, estar alerta, el ojo puesto ahí, prevenir que escapen, o en este caso prevenir que se escape la unidad. Implica una fortaleza o líneas completas militares. Notar una profecía, cumplir un mandato, detener o tener en custodia. Por extensión, conservar, custodiar, reservar, mantener intacto. Yo creo que con estas dos palabritas nosotros tenemos aquí un mensaje muy claro, muy profundo, muy directo. Solícitos en guardar, es decir, esa palabra solícitos y la palabra guardar, las dos emparentadas, le dan una fuerza a la idea que es para que nosotros nos detengamos ahí y meditemos. Yo no creo que hay que leer muy profundamente, así leyéndolo ligeramente. Nosotros nos encontramos con una verdad en estas escrituras, y es que la unidad del Espíritu hace referencia a la armonía. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la palabra espíritu. Enseguida que hablamos de espíritu, no solo del Espíritu Santo, es que es el bautismo del Espíritu Santo. Y con eso pues hemos perdido el sentido de lo que la Biblia dice en diferentes partes. Pero aquí está hablando de la unidad del Espíritu. Y claramente se nos está hablando de una armonía, porque dice, vea, soportando con paciencia. Expresiones como soportando con paciencia y con humildad y mansedumbre. Obviamente que estos son elementos que se necesitan para uno relacionarse con otros.
Yo he preguntado muchas veces, lo que a mí me gusta, las cosas que me gustan, por ejemplo, en mi caso, los camarones, lo que a uno le gusta, ¿lo soporta o lo disfruta? Y lo que no le gusta. Entonces aquí dice soportándoos. Quiere decir que algunos de nosotros no nos caen bien. Esa es la realidad. Así es, cierto. Soportándose. Y como que ese que no cae tan bien, además, es cabezadura, porque es con paciencia. La armonía no se da como si fuera una maleza. La armonía hay que cultivarla y construirla, y tiene los elementos. Soportando con paciencia. El chavo el que ha hecho famosa la expresión es que no me tienen paciencia. Y verdad que a veces no le tenemos paciencia a la gente. Soportando con paciencia en amor. Y dice que con humildad y mansedumbre. La palabra humildad es una palabra interesante. Alguien preguntó y dice, oiga profesor, ¿qué es humildad? Y dice, bueno, mijo, no es que yo sepa mucho qué es humildad, pero te digo un detalle. Enseguida que tú crees que la tienes, la acabas de perder. Enseguida que dice, ya soy humilde, ya lo perdí. En realidad la humildad está explicada en la Biblia con palabras sencillas, pero nosotros como tenemos unos paradigmas que nosotros creemos por encima de lo que la Biblia diga. Nosotros leemos la Biblia y entonces al contrario, la hacemos decir lo que nosotros pensamos. Anoche hablando del terremoto en Perú, la gente decía unas casas muy humildes, y en realidad no son casas humildes, son casas pobres. Vea, el hombre más orgulloso que yo conocí era un mendigo. Yo vivía en Barranquilla, en el barrio Boston, y aparecía un señor con un saco, como una kipa en la cabeza, como si fuera judío, una barba blanca, grande, unos ojos azules muy profundos, grises. No era muy alto, pero muy blanco. Y andaba con una chaqueta vieja y vendía. Pero como a mí me gustaban siempre los viejos, de pronto porque me crió mi abuela, yo tenía como 15 años, yo de alguna manera me acerqué al anciano y nos sentábamos a hablar. A veces me lo encontraba en la piscina olímpica y ahí hablábamos. Y él empezó a hablarme y resulta que él no andaba pidiendo limosna a su vivencia porque fuera pobre o porque... No, es que él tiene un concepto, una filosofía de la vida. Y él le iba a enseñar a Colombia cómo es que se vive. Tiene una filosofía muy grande. Era un hombre orgullosísimo. Casi un semidios. Así que ser humilde no es estar mal vestido, ni ser pobre. Eso es ser pobre. La pobreza es la falta de bienes, pero no necesariamente humildad. Hay pobres muy orgullosos. Y hay ricos muy sencillos. Pero la Biblia dice, la humildad es tener un concepto mesurado de sí mismo y actuar en consecuencia al concepto que yo tengo de mí, sin medirme. La Biblia dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debe tener un concepto. La humillación no es tirarse al piso. Eso es lo que querían los judíos y nosotros no somos judíos.
Tirarse al piso puede ser una ceremonia, puede ser un rito, como lo hacen todos los islámicos. Ellos no son humildes. Ellos no tienen ninguna humildad. Se tiran al suelo, pero eso no significa que son humildes. La lección que el Señor le dio a los discípulos no fue exactamente de humildad, fue de grandeza. Él dijo, ¿saben lo que yo les he hecho? No lavaste los pies. Bueno, si yo siendo el maestro le lavo los pies. El hombre grande no tiene esos complejos. Entonces, en las epístolas dice así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo me humillo yo? Pues para eso está el gerundio, echando. Yo me humillo echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no importa si estoy de pie, si estoy acostado, si estoy tirado, si estoy arrodillado, mi humillación no está dada por mi posición del cuerpo, sino porque yo entienda que no pudiendo ayudarme a mí mismo, necesito que Dios me ayude. Me mido a mí mismo, me doy cuenta de mi capacidad y actúo en consecuencia. Entonces, con humildad y mansedumbre, nosotros vamos a conservar la unidad del espíritu. Se necesita humildad, mansedumbre y que nos soportemos las cabezonadas los unos a los otros. Porque a veces somos bien cabeza dura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mantener con esa pasión, con ese celo? ¿La unidad de qué? Dice aquí, del espíritu. Entonces yo también le busqué una definición de lo que es la palabra espíritu. Ustedes la han oído mucho porque hasta en los neumáticos está el espíritu, ¿cierto? Viene de neuma, y neuma es neumático también. Corriente de aire, respiración, soplo o brisa. Por analogía, eso es lo que los testigos de Jehová debían entender, que no es por etimología que significa viento del espíritu, sino por analogía. Es decir, las personas trataron de explicar cómo era el espíritu, y lo más cercano que encontraron fue el comportamiento del viento. Entonces, hombre, el espíritu es como un viento, y eso es lo que dice Jesucristo. El viento sopla y oye su sonido, pero ni sabe para dónde van, y dice, así es, así. Se da cuenta que es una analogía, y Cristo la usa. Es solamente una comparación. Entonces, por analogía, un espíritu humano o el alma racional implica principio vital y disposición. Yo creo que esta acepción de la palabra espíritu es la que nosotros no hemos entendido. Por eso hemos tenido muchas discusiones y hasta hemos mandado un poco de gente al infierno. Porque nosotros decimos el que no tiene el espíritu de Cristo, y nos metemos es en el neuma y no en la disposición. El que no tiene la misma disposición y mismo ánimo de Cristo no es de Él, aunque haya hablado en lenguas. Es al revés. Entonces nosotros a veces con hablar en lenguas queremos arreglarlo todo. Y el apóstol Pablo dice, no, si yo hablo lenguas y no tengo amor, dice, ¿y cómo puede hablar en lenguas y no tener amor? Pues la Biblia lo dice. No, es que el fruto del espíritu es amor. Sí, si tú dejas que el espíritu te dé su fruto, y si no, y si eres tierra estéril,
Te sembraron la buena semilla, pero no da el fruto. Disposición. Esa acepción es la que encaja aquí porque está hablando de la armonía. Solícitos en guardar la armonía de nuestra disposición o de la disposición de Dios hacia nosotros. Y es que me parece a mí que la palabra armonía para nosotros no ha sido tan importante, y resulta que la Biblia sí la subraya notablemente a través de toda la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos hablando en lenguas. Ahora no digan que yo menosprecié el hablar en lengua, porque no lo estoy menospreciando. Estoy enfatizando una idea en relación con otra, nada más. Yo esta madrugada estaba hablando en lengua, no sé si usted, pero yo sí. Pero ese no es el punto. Porque ¿qué hago yo con hablar tanto en lengua y no tengo amor? De nada me sirve. Es como una caldereta que hace ruido, dice una Biblia. Entonces, la armonía que no hemos subrayado suficiente no es unanimismo, es armonía. Porque es soportándonos. Y cuando uno soporta es porque es diferente. ¿Cierto? Es porque además no solo es diferente que no me gusta. Y si tengo que tenerle paciencia, es porque me exaspera. Y Dios dice, no te exasperes, tenle paciencia. Para construir la armonía y mantener esa unidad armónica. La Biblia dice, estaban todos, ¿cómo? ¿Y qué quiere decir unánime? En armonía. Unánime quiere decir que están de un mismo sentir. Se habían puesto de acuerdo en una misma cosa. Vámonos allá y esperemos esa bendición del Espíritu Santo que dice Jesucristo. Y en esa armonía de pensamiento y de propósito y de ánimo se reunieron. Y estando en armonía y juntos, de repente, cuando menos lo esperaban, inesperadamente, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces la armonía, o sea, la unidad del Espíritu, es muy importante. Aquí dice, culmina el verso diciendo, en el vínculo de la paz. Es que todas las palabras clave de estos versículos nos llevan a pensar en una sola cosa. Armónicos, humildes, mansos, para mantener la paz. Y la paz es la armonía interior. Si yo tengo armonía interior, tengo paz. Aunque el mundo hiciera un convenio de paz, que en realidad no sería de paz, sino de no beligerancia, de no estar en guerra. Porque la paz no se puede acordar ni se puede legislar. La paz es un estado de la persona. Entonces, la Biblia dice que no hay paz para los malos. ¿Y por qué no hay paz para los malos? No es porque Dios no les da paz y los tiene, no, es porque su corazón es como un mar en tempestad. Llevan la guerra adentro. Por eso no tienen paz. La persona que no tiene paz adentro, no tiene armonía, ¿cómo se puede armonizar con los otros? Fíjese usted un verso que hemos hecho famoso nosotros. Dice en Hebreos, seguid la paz con todos. Entonces, el tema dominante de ese verso es ese. Seguid la paz con todos y la santidad. Sin la cual ¿qué? El énfasis está más en la paz que en la santidad. Y además es lógico.
Porque lo primero que usted tiene con Dios es paz. Justificados pues para con Dios tenemos paz. Vino e hizo la paz. Primero, Dios tiene que acabar con el estado de beligerancia y de guerra y de distancia entre el hombre y él. Y después de eso es que viene como fruto una santificación. Así que la idea dominante es que por fin hayamos llegado al reposo. Porque el que ha descansado en sus obras ha entrado en el reposo, en la paz del Señor. Así que la unidad del Espíritu es muy importante porque pone a prueba nuestra actitud, nuestro ánimo, nuestra manera de ser, nuestro carácter. Yo puedo parecer muy espiritual, pero hermanos, ¿cómo es que dice el dicho? Pero no los corazones, ¿cómo es que es? ¿Cómo? No les alcanzo. ¿Palabras o caras? Ah, caras, me gusta eso. Yo soy algo que no de los corazones. Cara vemos. Yo puedo volverme un profesional de la mímica y de la fonomímica. Hablar bonito y poner una cara sonriente y apacible. Pero puedo tener un volcán adentro. El volcán no siempre se ve, pero está ahí. Entonces Dios, que conoce los corazones, envió a vuestros corazones, porque Dios habla, Él trabaja es ahí. Entonces la unidad del Espíritu está hablando de la armonía, y esa armonía se va a dar en la medida en que yo soporte pacientemente, con humildad y mansedumbre a los que no me caen bien, en el vínculo de la paz. Así que en pocas palabras lo que nos está diciendo es que la unidad se puede desbaratar y que de pronto no existe. Y por tanto hay que construirla. Para sentir lo mismo a veces ni con la esposa es difícil. Con los hijos la discusión es continua. Eso no es tan sencillo. Pero eso es lo que hay que conseguir. No el unanimismo. Porque cuando hablamos de la unidad de la fe, la gente quisiera poner a todo el mundo a hablar igualito. Y hermanos, tenemos 2000 años de estarlo intentando y no lo hemos conseguido. Ustedes lean la Biblia, porque no hablemos de nosotros. La gente cree que los que escribieron la Biblia sí eran cristianos. Los demás no somos cristianos. Que con eso sí se manifestó Dios, con los demás no se ha manifestado Dios. Y pensamos que todo lo que me pasa a mí, a Pablo ni se le ocurrió nunca, y a Pedro menos. Eran angelitos vestidos de hombres. Pero no es así. Y por eso no nos funciona. Porque como hacemos una diferencia entre ellos y nosotros, como si fuéramos distintos, encontramos en ellos lo que no encontramos en nosotros y al revés. Pero no te da sospechitas a ti que con quien había discutido Pablo, que era con Pedro, y que había dicho hasta hipócrita, de pronto en una carta diga que mi hermano Pablo en muchas de sus cartas menciona estas cosas que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia beneficio. No sé por qué, pero ahí como que está diciendo, ay, este Pablo me vuelve loco a mí. Cada vez que habla, yo quisiera que dijera otra cosa. Y nosotros encontramos en la Biblia los enfrentamientos teológicos que se arreglaron poniéndose de acuerdo. Se reunieron todos los ancianos y los discípulos y los creyentes, y entonces ahí dilucidaron y llegaron
llegaron a un acuerdo. Dice, no le pongamos más carga a estos hermanos. ¿Ustedes creen que nosotros algún día podríamos reunirnos, por ejemplo, tratando un problema de Bolivia, o de Argentina, o de España, o de algún país que tengamos misiones, y digamos, hermanos, no le pongamos más carga a esos hermanos que ni nosotros hemos podido llevar? Ustedes lo harían. Porque nosotros tenemos un concepto de verdad que es lo que nosotros practicamos es verdad y hay que practicarlo en todas partes igualito. Bueno, puede ser, pero puede ser que algunas cosas no lo sean tanto. Entonces, ahora no estamos hablando de pecados y cosas que son claras, pero es que hay otras cosas que uno dice, no, eso no tiene tanta trascendencia. Pero por encima hay aquí un concepto de unidad del espíritu, de armonía. Los que estamos aquí no practicamos las cosas iguales. Yo he estado con pastores y esposas y con iglesias que han ido con su pastor a encuentros de matrimonios y veo que ellos hacen cosas que yo no haría y nunca las he hecho. Y ya a esta edad difícilmente, pero no me atrevo a decir que son pecados, ni los critico. Yo llegar, por ejemplo, a Cartagena, al hotel, y salir en mochos por ahí a caminar, yo no soy capaz. No soy capaz. Pero he visto más de un pastor en eso, consagrado, de los que hablan en lengua, y además son verdad, son consagrados. Yo he vivido cerca de ellos y sé que son consagrados. Pero andan en mochos ahí. No, voleibol se ha jugado y fútbol también. Pero así en la calle, ya de pastor allí, en un campo abierto, no soy capaz. De pronto íbamos a una finca o vamos a decir de pronto. Cierto, pero no sería yo capaz de hacer eso. ¿Quién no sabe qué es un mocho? Todo el mundo sabe, hermano. Corten la pierna para que sepan lo que es un mocho. Andan en shorts, pero es que eso es en inglés. En pantalones cortos. Bueno, solamente era un ejemplo para decir pues que lo que necesitamos es la armonía, no el unanimismo. Y a veces en estas cosas buscamos el unanimismo en las mujeres, pero no en los hombres. Y entonces también es otro problema, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos lo propio, algunas torceduritas por ahí. Entonces, la Biblia nos enseña que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en realidad el aspecto sobresaliente de la fiesta de Pentecostés es la comunión. Nosotros los pentecostales, por influencia americana, porque nos metieron en la cabeza que este movimiento empezó en Azusa, cuando eso no es verdad. En Azusa sí pasó algo, y grande, pero el movimiento del Espíritu no empezó en Azusa. Eso empezó en Pentecostés y no paró nunca. Lo que pasa es que los que están interesados en taparlo dicen que no, que hubo un oscurantismo y un silencio, pero no, mentira. Hubo gente que habló en lenguas, hubo gente que creyó en imponer las manos y sanarse, hubo gente que eran muy oradores, les gustaba orar, de todo ha habido como siempre. Como siempre. Lo que pasa es que eso sí, eso eran los herejes. Entonces, si tú quieres saber cómo éramos nosotros, tienes que pasarte al campo de los herejes para descubrir que el evangelio nunca se apagó. Pero Pentecostés no se refiere al pentecostalismo moderno, de baile y de gritos y de tambores. Eso no quiere decir que no vamos a tocar tambores en la iglesia, pero quiere decir que no se refiere a eso. El día de Pentecostés era una fiesta judía. Y era una fiesta que tenía una connotación especial. Era la fiesta de las cosechas. Sobre las cosechas había dos fiestas. La de los primeros frutos y
la de Pentecostés. La de los primeros frutos o la de las primicias tenía una característica, y es que el campesino salía a su parcela y las primeras espigas maduras que encontrara las partía, las recogía y las traía al templo así como estaban. La espiga con su grano, con sus cubiertas, con todo. Y las entraba, y el sacerdote así enteras como estaban, las mecía en la presencia de Dios. Esa era fiesta de los primeros frutos. Es una fiesta de mucha fe. Yo creo que lo que se remarca en la fiesta de las primicias es que la persona hace una confesión de dependencia absoluta de Dios. O sea, te voy a dar lo único que tengo porque son las maduras. Si mañana cae una helada o cae un aguacero y se daña toda la cosecha, lo perdí todo. Pero estas primeras se las voy a dar a Jehová. O sea, es una dependencia única. Para mí es una fiesta muy linda, una expresión de fe. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y si tengo una espiga madura, habrá una cosecha. Esa es la connotación. Pero la Pentecostés es una acción de gracias por lo que ya pasó. Ya habían recogido todo el trigo y la cebada, estaban los graneros, y entonces se hacía un proceso, porque acá cada grano era un grano y cada espiga era una espiga. Acá no, acá se desgranaban las espigas, se pelaban los granos, se secaban al sol, se trituraban, se convertían en harina, se le echaba agua, sal, aceite y un poquito de levadura, porque era la única ofrenda que tenía levadura, porque simboliza la iglesia. Y aunque a usted no le guste, siempre va a haber levadura, siempre. Así que no diga, es que la santidad, antes éramos santos. No, siempre hubo levadura y siempre habrá levadura, porque eso es una característica de la iglesia. Es su punto débil. Y te voy a decir por qué. Porque ese es su punto fuerte. Porque la iglesia es como un hombre que echa su red en el mar y saca lo que sea. Y siempre hay cangrejos y siempre hay peces feos que se meten ahí. Pero es la única manera de sacar los buenos. Es la única. Así que no te quejes de eso, que eso es propio. Esta harina amasada, donde se perdía toda identidad de grano y nos confundíamos el uno y el otro como harina, se metía en el fuego y ahí se acababa todo. Cuando salían eran dos panes, dos pueblos, dos principios, dos intereses de Dios presentados como una ofrenda. Así que el punto principal de Pentecostés es la tendencia a acabar con la identidad de individuo y adquirir la identidad de grupo, de cuerpo. Mientras nosotros peleemos por mis derechos, por lo que yo necesito, porque a mí no me pueden quitar, usted es un grano. Necesitamos que usted sea masa, harina, que usted pierda identidad de individuo y gane la de grupo. Entonces, conservamos la unidad del espíritu, que es la armonía, que es la comunión, pero fíjese, hay que pelarse, hay que asolearse, hay que molerse, hay que amasarse, hay que echarse mucha agua y mucho aceite y mucha sal. Y siempre alguna levadurita queda por ahí. Así que eso creo que es lo más sobresaliente de esto. Nosotros pentecostales hemos hecho énfasis en los dones carismáticos. Y los dones carismáticos han roto la unidad del espíritu. Increíble. ¿Ustedes no han visto un pastor peleando con las profetisas en la iglesia? Nunca lo han visto. Y nunca han visto a un pastor peleando con el creyente que dice, hermano, a mí es que Dios me mostró y lo que Dios me mostró, eso es. Yo tuve un sueño y tuve una visión y así es.
porque no hemos entendido para qué eran los dones, ni cómo funcionan, ni cómo se conserva la unidad del Espíritu, usando esos dones para ese fin y no al revés. Porque hoy día el que tiene un don se cree único, como si un don lo hiciera él especial. Y nosotros casi nos le postramos a cualquiera que tiene un don. No, es que fulano de tal, uy hermano, ese hombre al que le pone la mano se sana. Pues Cristo le puso la mano a algunos que no se sanaron. No me mire así, usted estudia la Biblia. No me mire así. Yo no sé qué nos cayó con los milagros. Yo quiero que usted me mencione siquiera 4 o 5 himnos que se hayan inspirado en Juan Bautista. Y mencióneme 4 o 5 que se hayan inspirado en Elías. Y verá usted cómo no está el Dios de Elías. Le sale enseguida. Pero la Biblia dice que Juan fue el profeta más grande de todos, incluido Elías. Y también dice que Juan ningún milagro hizo. Entonces, ¿en qué consistió la grandeza de Juan si no hizo ningún milagro? Imagínense. No, hermano, es que nos hace falta el poder. Tanta palabrita y tanta palabrita. Bueno, Juan tenía mucha palabrita y no tenía poder, aparentemente. Ahora, no, el hermano Álvaro se ve que no haya milagros. No, yo soy fruto de un milagro. Yo estoy aquí sano de cáncer. Eso no es el punto. El punto es dónde están las cosas prioritarias y qué es lo importante. Porque aquí dice solícitos. Póngale fervor. No hacer el culto pentecostal, sino guardar la unidad del Espíritu. Armonía entre nosotros. La armonía no puede ser aparente. La armonía tiene que ser real. Porque nosotros, y que no, hermano, ¿quién se pone a pelear con él? Imagínense. Eso no es armonía. La armonía es interior. Que yo, verdad, me sienta parte de esto. Y algunas cosas que por todo usted las soporto, pero siempre supongo como que, no sé, como que la buena intención de las otras personas, como que somos cristianos que nos equivocamos. A veces nos equivocamos. Pero hay un concepto básico de que el hermano es otro yo, es como una extensión mía. Y si yo soy santo, supongo que él lo es también. Nosotros, al contrario, nosotros en la predicación siempre suponemos que los creyentes no son fieles. Yo quisiera que un pastor un día se pare en una iglesia y traiga un sermón y felicite a los hermanos por ser cristianos, por ser fieles. Porque el apóstol Pablo lo hacía. Hermano, estoy contento y me gozo cuando oigo de vuestra fe en el Señor, de cómo estáis fieles en el Evangelio y cómo vuestra fe se esparce por otras partes. Eso es bonito. Pero nosotros no predicamos así. Nosotros tenemos que hacer sentir mal a la persona para poder traer al altar, porque si no se siente mal nunca va a venir al altar. Sí, el truco es hacerle sentir mal. Y eso a muchos creyentes les rompe la armonía. Porque el creyente viene y dice, me la echaron a mí. Nuestra predicación debe ser predicar verdades y buscar la rehabilitación de la gente. El evangelio es un evangelio que sana. Lo que hacía falta no era una herida porque ya existía. Lo que hacía falta no era hacer sangrar la herida porque ya estaba sangrando. Lo que hacía falta
era aceite, era ungüento, no habían sido suavizadas. Lo que hacía falta era una venda, alguien que tapara la herida, que la cubriera. Nosotros hacemos al revés. Pero la armonía se consigue es haciendo lo que Dios dijo. Por eso es que a veces a algunas personas la iglesia no les crece. Entonces están buscándose razones. No, es que de pronto 2 horas más de oración, o yo no sé qué, un montón de cosas se inventan. No me diga ahora que dije que no ore, siga orando. Si es que la gente enseguida dice, oh, según él dice, no, es que las cosas, cada medicina sirve para algo, ¿me entiende? Y no nos dejemos enredar, porque es que a veces nos enredamos discutiendo sobre algo que no se dijo, y la persona dice, ¿qué no tiene en la cabeza de que lo dijo así? Porque está, no. Miremos las cosas de las que estamos hablando de la armonía. La armonía se consigue, como dice ahí, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. De eso estamos hablando. Entonces usted no me invente una teoría que la va a conseguir de otra manera, porque la Biblia dice cómo se consigue. No, yo la consigo. No. Lo demás es bueno hacer, sin dejar de hacer lo que te están diciendo aquí. Porque generalmente lo que nos pasa es que aplicamos una buena medicina a la enfermedad equivocada. Es decir, que cuando aprendiste las lecciones, te cambiaron las preguntas. No te inventes soluciones, aunque estén en 40 libros y alguien dice que yo lo hice así, me resultó, no importa. Lo que Dios dice es lo que permanece, no importa, aunque lo diga yo, es lo que Dios dice. Entonces necesitamos conservar con fervor, perseguir, ponerle el ojo, como dice aquí, echarle el ojo, a conservar la comunión, la armonía, en humildad y mansedumbre. El apóstol Pablo enérgicamente subraya seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y agrega en Filipenses, vuestra gentileza sea conocida. Y fíjese usted que nosotros sí nos gustan otros versos, pero es que los que son puntuales, porque ese verso termina con una advertencia severa. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cristo viene. En otras palabras, cuidadito que te quedas. Cuidadito que te quedas. Esto no es cuestión de que yo soy espiritual pero no le hablo a fulano. Por ahí se me acercó un pastor, mi hermano, que hace una más, es que no, él también es oficial del grupo. Dice, pero para tal oficial yo no sirvo ni de creyente. Sea que tenga razón o que no tenga razón, igual el problema es el mismo. ¿Entiendes? Si tiene razón está mal, y si no tiene está mal, porque eso es lo que él siente y piensa y me lo está diciendo a mí. Así que igual está mal. O sea, parece directivo, yo no sirvo ni de diácono. Entonces él no me tiene en cuenta, no me consulta, no me dice, no me informa nada. Están mal. Por una razón o por otra igual están mal. No importa que usted lo vea. Entonces, esto tiene más importancia de la que le hemos dado. Porque somos muy pentecostales. Y con tal que el culto sea eufórico, estamos bien. Y a mí, que me gusta a veces ser un poquito eufórico, me toca a veces hablar como en contra de lo que me gusta. Porque veo que la gente le pone más importancia a una cosa que a otra, y ahí sí estamos equivocados. La armonía es uno de los fundamentos de la creencia cristiana.
porque somos un cuerpo, porque somos un espíritu, porque somos todos uno. Yo decía a los hermanos, bueno, suponga que este es Dios. Entonces yo me meto aquí y me hago uno con Dios. Entonces, hermano Fernando, bienvenido, hermano Fernando, que te toca la oportunidad aquí. Hermano Fernando se pega a Dios y es uno con Dios. Entonces, ¿cómo quedamos los dos? Porque dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Si yo me uno a Dios y soy uno, y tú te unes a Dios y eres uno con Él, tú y yo, ¿cómo quedamos? Entonces, ese es como el misterio, porque eso es lo que dice Pablo. Cuando habla del matrimonio, dice, yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia, en realidad, porque es un misterio. Nosotros no somos personas que pertenecemos a una comunidad. Nosotros somos parte de un cuerpo que es un poquito diferente. Poquito diferente. No somos asociados. Por eso nos quitamos ese título. Nosotros somos una iglesia. Una asociación es estar juntos, pero no revueltos, decía mi abuela. Pero los del cuerpo estamos revueltos y dependemos el uno del otro. Entonces conservamos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Entonces tú dices, ¿cómo va a conservar sus pensamientos en Dios si les dice unas recetas? Pero aquí dice cómo es la receta. Entonces, no nos inventemos recetas. No es que yo lea un libro más bueno y hermano, y esa señora, ese señor sí da unas experiencias y unas fórmulas. Me van a hacer que me vuelva en contra de los libros. Porque es que hay tanto invento por ahí que uno a veces ya no sabe ni qué hacer. Pero la Biblia es sencilla. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si yo mantengo paz en mi corazón, entonces yo voy a tener armonía. Voy a ser una persona no beligerante. Lo otro sería una serie de obligaciones. Bueno, ya que digo obligaciones, voy a decir esto, porque ese es otro problema que tenemos. Nosotros, como leemos la Biblia por versículos y capítulos, los divorciamos del contexto general de la Escritura y se nos olvida. Cuando la Biblia habla de deberes en el Nuevo Testamento, cualquier deber que sea, de asistir, de perdonar, de pagar diezmos, de dar ofrendas, de ser fiel, de guardar, cualquier deber, cualquiera, piense en el que usted quiera. No lo hace pensando en el esfuerzo que la persona va a hacer para cumplir. Lo hace en el contexto del Nuevo Testamento, que el nuevo pacto es un corazón nuevo, un espíritu nuevo, la regla escrita en el corazón y con Dios presente todos los días en su vida. Porque si no, es una cosa que nadie va a poder hacer. El cristianismo o es muy fácil o es imposible, son dos extremos. Si lo quieres hacer en tu fuerza, es imposible. Pero si está dentro de lo que Dios hizo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, todo lo que la Biblia dice, lo dice en el contexto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Nuevo Nacimiento, de que he nacido de nuevo, que tengo soy una persona diferente. No tengo el corazón de piedra, no tengo el corazón engañoso. No, hermano, es que engañoso es el corazón. Será el tuyo, el mío no. Yo tengo uno nuevo. Y todos los que hemos nacido nuevos tenemos un corazón nuevo. Eso es lo primero que hicieron con nosotros, nos cambiaron el corazón. Y si no nos lo han cambiado, hermanos, no hemos ni empezado.
Y eso no nos preocupa, a nosotros nos preocupa es que haya gente nueva, que haya dinero y que haya cultos bonitos. Ya. ¿No hubiera visto usted, hermano, llorar, aplaudimos y después qué? Porque el problema no es que haya llorado y aplaudido, el problema es qué pasó después. Yo no sé si el hermano ayer le explicó alguna cosa que decía en el módulo, pero uno siempre en el colegio cuando va a escribir algo dice, vea, ¿qué pasó primero y qué pasó después? ¿Cierto? Eso que le enseñan para hacer una redacción, dice, ¿qué pasó primero y qué pasó después? Cosa que uno tenga como una orientación como hoy. Así que el problema no es lo que pasa ahora, el problema es lo que pasa después. Todo puede ser muy lindo y seguramente que será. Vea, yo no creo que haya forma que tengamos un mal culto o una mala reunión. Así que, cuando alguien dice, no, es que más que la reunión estuvo bonita, sí, eso para mí no es ningún argumento. Siempre que el pueblo de Dios se reúna a alabar al Señor, les irá bien. Siempre. Eso está asegurado. Porque eso está bien. Ese no es el punto. El punto es cuánto me afecta a mí eso. Para yo vivir luego. Entonces aquí necesitamos ponerle atención a lo que va después. Que esa paz de Dios gobierne nuestros corazones y que nosotros podamos entonces sí mantener la armonía. Estos dos versículos ubicados en el mismo capítulo claramente nos muestran la importancia que tiene la armonía interior con el hecho de conservar la unidad del espíritu. Entonces, el mirar mi amabilidad, como dice aquí, vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres. Y el hecho de que Él nos guarda los corazones y nuestros pensamientos de Dios, si la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Nos está diciendo un mensaje clarito. Viva en armonía. Y eso nos lleva al principio. Es la disposición. Yo, desde que estaba muchacho, discutíamos sobre el matrimonio. Aún yo recuerdo que estando en el Instituto Bíblico, discutí mucho con mis compañeros sobre lo que uno pensaba del matrimonio. Yo pensaba, y hoy lo pienso más, que enamorarse no es un flechazo. Uno sí tiene un gusto que lo inicia. Eso sí es cierto. Porque si no, sería imposible. Pero uno decide amar a las personas. Porque el amor es una actitud más que un sentimiento. Entonces uno decide amar a las personas. Y decide amarlas en las bases en que una persona puede ser amable. En el sentido etimológico. En que una persona se pueda amar. Las personas, todas, no hay ni una sola debajo del cielo que no sea así. Todas tenemos cosas agradables y todas tenemos cosas desagradables. Así que si yo decido amar a la gente, deberé amarla como son, porque no se pueden convertir de otra manera. Nadie, yo no, es que como te voy a llamar a ti, si es que tú, no es por eso. Uno no ama porque, uno ama a pesar de. A todo el mundo, no a una persona, es a todo el mundo. Y mi mujer me ama a mí, no solo porque, sino a pesar de. ¿Por qué? Porque tendré cosas que a veces ni me doy cuenta, pero las tengo. Claro que tú que me criticas a mí crees que no las tienes, pero también las tienes. Y no crees que es más fácil amarte a ti que amarme a mí.
es igual de difícil. Es igual de difícil. No hay nadie que sea más fácil de amar. Lo que hay son malos amantes. Hay gente que no sabe amar. Pero toda la gente es difícil de amar. ¿Por qué? Porque es que toda la gente tiene algo que a uno no le gusta. Claro que también tiene cosas que a uno sí le gustan. Entonces, Dios nos pide que nos armonicemos. Y esa armonía pasa por la tolerancia. ¿Cierto? Ahí lo dice. O soportarnos, por decirlo de otra manera. Cuando yo tolero algo, es porque ese algo me irrita, pero lo soporto. Yo no he vivido con nadie que yo no tenga que soportar. Con nadie. Y creo que nadie ha vivido conmigo sin que me haya tenido que soportar. Eso lo creo de verdad. No ahora. Eso lo he creído de siempre. Pero cuando uno tiene una creencia así, uno puede vivir con el que sea. Con el que sea. Porque, oye, como decía mi abuelita es muy inteligente. ¿Sí? El que no tiene denga, tiene de mandinga. El que no tiene una cosa, tiene otra. Gente que muy buena en una cosa, pero le buscan la otra y dice, Dios mío. Así que no me tienes que buscar muchas cosas. Yo sé que las tengo aunque no sepa qué cosas, pero las tengo. Pero te quiero dar una revelación. Tú también. ¿Sí o no? Igualito. Entonces, ya que los dos somos así, entonces, como diríamos, como cuando uno está armando los rompecabezas, a veces hay una pieza que tiene una punta saliente. Uno enseguida sabe que hay una que tiene una depresión entrante, ¿cierto? Y que si la encuentra, encajan y se hace el mosaico bien. Así que el problema, el tener una punta saliente no es un defecto, es un complemento del que tiene la depresión. O al revés. Que se encuentren, encajemos. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir piedra viva? Claro que ahí se está jugando con un símil. Nosotros somos personas vivas y en ese tipo de vida, que piedra viva, que nosotros somos gente viva y somos piedras. Pero una piedra viva es una piedra que se saca de una cantera sin que sea labrada. Así como sale. Es una piedra viva, una piedra. Como agua viva. El agua viva es un manantial, que es un río subterráneo. Porque la iglesia de Dios, que es el candelero, deberá ser hecho sin martillo. No será esculpido, no será vaciado. No. A ver, cierto. Así que Dios quiere esto. Y esa piedra, a mí me gusta la gente, he visto a gente haciendo pisos de esto, pero no esto, o paredes, de esas que son empedradas. Eso es más un arte que cualquier otra cosa, ¿cierto? El hombre coge una piedra y la mira y la coloca, quita otra y pone otra, es decir, y claro, cuando a veces de todos modos no encaja, le pone un poquito de amor entre las dos, quizás. Ya. Un poquito de mezcla ahí, le arregla lo que no le alcanza. La armonía se construye y somos uno en el espíritu, pero en el vínculo de la paz. No podemos ser uno si no hay paz. Y la paz, hermanos, es lo que nos hace diferentes. Cuando uno tiene paz en el alma, hay cosas que yo he discutido y las discuto con simpleza, porque además las vivo así.
Yo cuando digo con una persona que hermano me pasé toda la noche sin dormir y esa noche angustiosa, yo respeto eso, pero yo no he tenido esa experiencia. Lo digo con toda sinceridad. Yo me acuesto en paz y así duermo hasta el otro día. A veces me hace gracia y me dice, hermano, ¿qué tal noche? Y digo, no sé. ¿Por qué? Porque cuando me desperté ya le día, ya se acabó la noche. Me quedé dormido y la noche ni me di cuenta cuando pasó. O sea, hermano, ¿usted nunca pasó una noche sin dormir? Sí, pero no por angustia. He tenido a mi esposa enferma y he pasado la noche atendiéndola, orando con ella, pero eso no es angustia, sino que eso es compañía. Pero una vez que ella se quedó dormida, yo me fui a mi cama y me quedé rendido. Que ya, ¿para qué me voy a angustiar más? Yo creo que la angustia viene de la incapacidad de creer o de la desconfianza. Pero en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces uno sí puede pasar una noche apoyando a otro, porque necesita apoyo, pero no porque uno esté desesperado, sino porque él necesita apoyo. La paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y cuando esa paz gobierne, no será difícil llevarnos los unos a los otros, conservar la unidad del Espíritu, la armonía de Dios. Y creo que tendremos mucho más éxito. Una cosa que, estando en el consistorio, nos llamaba mucho la atención, era cuando un pastor se peleaba con la iglesia. Cuando una iglesia escribe una carta para que se lleven al pastor, ya no soportan. Eso nosotros no lo podíamos entender. Porque la iglesia, curiosamente, los que ustedes creen que son menos espirituales, le soportan a uno lo insoportable. No sé por qué, pero los creyentes lo ven a uno casi como un semidios. Discuten por uno, le consiguen cosas, le traen regalos. Y si se lo van a llevar, a veces lo han criticado, se lo van a llevar y dicen, no hermano, no era para tanto tampoco. El hermano es bueno, ay, que me da un dolor que se oye. Pero no lo he oído, eso pasa cada rato. Gracias a Dios por los creyentes. Así que cuando una iglesia dice, se lo dice, ay, gracias a Dios, eso quiere decir que ese pastor verdaderamente es insoportable, hermano. Porque todos tenemos algo insoportable, todos. ¿Cierto? Vea, todos tenemos algo. Y sin embargo la gente no quiere y no quiere que no vea. Así cuando una persona llega a un punto así, debe ser que realmente se porta muy mal. Conservemos la unidad del Espíritu, la armonía. Dios nos va a ayudar. Amén.